este video veremos un resumen de las reacciones químicas, las principales características, la clasificación de las reacciones y algunos ejemplos de aplicación de reacciones. Comenzamos. Una reacción química es el proceso mediante el cual tiene lugar la transformación de una o más sustancias en otras diferentes. Lo que significa es que sustancias con unas características o propiedades se van a transformar en otras con propiedades y características distintas. A esto le llamamos el cambio químico. Decimos, en una reacción química, donde ocurre un cambio químico, dice, dos o más sustancias llamados reactivos se transforman, se cambian, se modifican para dar lugar a unas nuevas sustancias llamadas productos. Y en esos cambios, decimos, se cambia su estructura molecular y sus enlaces. Un ejemplo sencillo de una reacción química es la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Del lado de reactivos vemos dos sustancias, dos reactivos gaseosos que producen agua. Sustancias con propiedades completamente distintas. Las reacciones se clasifican en 4 categorías y esto se basa en diferentes criterios. El primer criterio es el rompimiento y formación de enlaces. En ese sentido, las reacciones se clasifican en síntesis, descomposición, desplazamiento simple, desplazamiento doble y neutralización. Otra clasificación es en función del requerimiento y o generación de energía, donde clasificamos a las reacciones endotérmicas y exotérmicas. La tercera clasificación es en base al sentido de la reacción. Decimos que una reacción es reversible o irreversible. Y por último, en base al cambio o no en el número de oxidación. Y ahí las clasificamos en reacción redox o metátesis. Decimos, una reacción es endotérmica cuando requiere calor. Endo, prefijo que significa hacia adentro, nos dice, por ejemplo, el carbonato de calcio, debemos de calentarlo para descomponerlo y producir óxido de calcio y dióxido de carbono. Bueno, observen cómo ese triángulo, que significa calor, aparece por debajo de la flecha e igualmente lo podemos tener del lado de reactivos. A ese tipo de reacciones donde aplicamos calor, le conocemos como endotérmicas. Por el contrario, una reacción exotérmica que utiliza el prefijo exo, que significa hacia afuera o que produce, decimos, es una reacción en la cual al reaccionar la sustancia, los reactivos nos generan además del producto calor, como es el caso de la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Esa sería la clasificación en función del requerimiento de energía. Con respecto a el sentido de la reacción, decimos, una reacción puede ser reversible, que implica que una vez formados los productos, estos reaccionan nuevamente para regenerar el reactivo, o irreversible, es decir, sin regreso o reacción en un solo sentido, como le ocurre al fierro metálico de puertas de protecciones que al exponerse al oxígeno del aire se oxida y difícilmente vamos a regenerar el fierro. Esa clasificación es en base, por lo tanto, al sentido de la reacción. Vemos la tercera clasificación que nos habla de el rompimiento y la formación de nuevos enlaces en esas 5 categorías. Decimos que una reacción es de síntesis o combinación cuando sustancias pequeñas se unen para formar sustancias más grandes, es decir, sustancias de pesos atómicos o pesos moleculares pequeños nos forman moléculas o sustancias de pesos moleculares mayores. Le llamamos descomposición al proceso contrario. Sustancias grandes, moléculas grandes que se rompen o descomponen en sustancias más simples. En el caso de la síntesis observamos la oxidación del sodio. Sodio reacciona con oxígeno, el estado elemental del sodio es metálico, el del oxígeno es diatómico para producir el óxido de sodio. En el caso de la descomposición, decimos el clorato de potasio se descompone formando oxígeno y cloro de potasio, que esa es una reacción clásica, la del clorato de potasio para producir oxígeno en el laboratorio. Tenemos como tercer ejemplo de esta clasificación al desplazamiento simple, lo que implica que una de las sustancias que está en su estado elemental, en este caso el fierro, desplaza a un elemento, en este caso con sus mismas características, que al estar unido a otro funciona como metal, que en este caso es el hidrógeno, lo desplaza para producir el cloro férrico
y liberar el hidrógeno. Una reacción de desplazamiento doble es aquella donde dos sustancias intercambian cationes o aniones, como lo ocurre con el sulfuro de fierro 2 o sulfuro ferroso con el ácido clorhídrico. El ion ferroso pasa con el cloro para formar el cloro férrico y el hidrógeno pasa con el azufre para producir el ácido sulfídrico. En la siguiente reacción tenemos una reacción ejemplo de neutralización, en la cual un ácido reacciona con un hidróxido para producir sal y agua. El HCl es una especie que al verificar su pH es por debajo de 7, dependiendo de su concentración, es una sustancia fuerte, un electrolito fuerte que nos da un pH muy bajo, mientras que el hidróxido de sodio es un álcali, una sustancia alcalina o base que nos da un pH alto. Y entonces decimos que a la hora de reaccionar, el pH se neutraliza porque produce agua, pH neutro, pH 7, además del cloro de sodio. Entonces, estos 5 ejemplos de reacción nos ilustran la clasificación de formación y rompimiento de enlaces. Y por último, llegamos a la cuarta clasificación, donde tenemos una reacción de metátesis. Decimos que una reacción de este tipo es donde los números de oxidación de los elementos al pasar de reactivos a productos no cambian. Mientras que una reacción redox, decimos, es donde las sustancias cambian su número de oxidación. En el caso de esta reacción, el sodio elemental tiene número de oxidación 0, reacciona con el agua para producir hidróxido de sodio. En este caso, el sodio del hidróxido es número de oxidación más 1, es decir, es equivalente a su valencia. Mientras que el hidrógeno del agua es más 1, su número de oxidación, al producir o parte de esos hidrógenos, al generar H2 o gas hidrógeno, decimos está en su estado elemental y le corresponde número de oxidación 0. Decimos el sodio pasa de 0 a más 1, se oxida, mientras que el hidrógeno pasa de más 1 a 0, por lo tanto se reduce. Es decir, es una reacción donde una de las especies se reduce y otra se oxida. De ahí el nombre redox. Estamos hablando, por lo tanto, de esta última clasificación que nos habla del cambio en el número de oxidación. Estos son los ejemplos típicos, clásicos en la clasificación de enlaces, aunque podemos encontrar una cantidad muy grande de reacciones que no es fácil clasificarlas. Pero decimos que esta es la base conceptual de la clasificación de las reacciones. Bueno, decimos que para una reacción necesitamos reactivos y condiciones para que esos átomos o moléculas choquen, rompan enlaces y generen nuevas sustancias. Aquí vemos cómo el carbono reacciona con el oxígeno, que tiene que sufrir un rompimiento de enlace, de esta molécula que es con un doble enlace, para generar el dióxido de carbono. Entonces, por ahí estamos viendo las simbologías típicas. Los reactivos donde al lado izquierdo ponemos el signo más, la flechita que significa produce, y en el caso del producto CO2, dióxido de carbono, que es un gas, una flechita que asciende. Entonces estamos viendo un tipo de reacción llamada síntesis o combinación. O en el caso de la formación de hidróxido de calcio a partir del óxido de calcio y el agua, donde decimos la cal apagada, la cal viva, óxido de calcio, la cal usada en la construcción, a la hora de preparar la mezcla, nos genera el hidróxido de calcio. Esta reacción, por cierto, es exotérmica y nos genera una nueva sustancia de nombre común, cal apagada. Entonces, lo que estamos viendo en esta reacción es cómo hay rompimiento de enlaces en el agua para formar una molécula que lleva un átomo de calcio unido a dos OHs. Por lo tanto, también esta es una reacción de síntesis o combinación. Utilizamos principalmente esta simbología, la flecha que significa produce, el más del lado izquierdo que significa reacciona, o el más del lado derecho que significa que es un producto más o adicional, flechita hacia arriba que significa gas, flechita hacia abajo que significa que una sustancia es insoluble y por lo tanto no puede permanecer con el solvente y precipita. Las letras entre paréntesis G, S y L, que significa el estado físico, gas, sólido, líquido. Las siglas AC o AQ, que significa solución acuosa o en solución. Las siglas CE o un símbolo de un rayo, que significa corriente eléctrica para el tipo de reacciones electrolíticas.
Y por último, el triángulo, que significa calor. Esos son los principales símbolos utilizados en las reacciones. Ahora decimos, una reacción es lo que sucede, los cambios químicos, lo que observamos en el laboratorio. Cuando eso se expresa a manera de ecuación, le llamamos la ecuación química. En realidad es algo similar a una ecuación. Bueno, entonces decimos, igualmente en esta reacción de síntesis, el magnesio con el oxígeno reaccionan, donde decimos, esta reacción es una reacción de síntesis, es una reacción también redox, porque el magnesio pasa de 0 a +2, o porque el oxígeno pasa de 0 a -2. Si el magnesio se oxida, el oxígeno se reduce. Entonces estamos hablando de una reacción que en el sentido de la flecha también le conocemos como irreversible. Vemos cómo ahí el magnesio atómico en su estado elemental reacciona con el oxígeno diatómico, también en su estado elemental, pero para esto es necesario romper enlaces, que el enlace o los enlaces que están entre los oxígenos se rompan para formar dos moléculas del óxido de magnesio. Bueno, igualmente aquí resaltamos el principio de conservación de la materia, la ley de conservación de masas de Lavoisier, porque decimos hay que representar posteriormente coeficientes que nos indican el número de átomos o moléculas reactantes, igual que productos, para decir que a partir de dos magnesios se forman dos moléculas de óxido de magnesio. A partir de una sola molécula de oxígeno, vemos dos oxígenos del lado izquierdo, se forman dos moléculas donde están contenidos los oxígenos. Es decir, el número de átomos del lado izquierdo debe ser siempre igual a la derecha. Por lo tanto, decimos que la reacción está balanceada. Y para ello usamos los coeficientes para el caso del magnesio 2 y para el caso del óxido de magnesio 2. Bueno, reacción de síntesis, reacción de oxidación, reacción irreversible y reacción redox. En este ejemplo estamos viendo cómo el cloro de sodio reacciona con el nitrato de plata para producir cloro de plata y nitrato de sodio. Esa reacción es clasificada principalmente en la categoría de doble desplazamiento o desplazamiento doble, donde decimos va a haber un intercambio, en este caso para ilustrarlo de cationes, el sodio ocupa el lugar de la plata ocupa el lugar del sodio, por lo tanto hay que romper el enlace entre el sodio y el cloro y hay que romper el enlace entre la plata y el oxígeno. Estamos hablando de la reacción de una sal con una oxisal en el cual los metales o los cationes se reemplazan uno al otro y decimos que el anión poliatómico de la molécula de nitrato de plata, pues es el nitrato NO3-1, anión derivado del ácido nítrico. Entonces vemos cómo en la animación ocurre ese intercambio de cationes. El sodio pasa con el nitrato y la plata pasa con el cloro. De esta manera tenemos una reacción de doble desplazamiento. Tenemos muchos ejemplos de reacciones y aplicaciones de reacciones en la vida diaria, en la industria, en el ramo farmacéutico, agropecuario, etcétera. Entonces, a partir de aquí voy a ilustrar algunos ejemplos de aplicación y al final veremos unos videos de reacciones realizadas en laboratorios escolares que muchas de ellas son muy espectaculares. Entonces, rápidamente daré una introducción a estos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, esta reacción de formación de sulfuro de fierro 2 cuando se mezcla el fierro, virutas de fierro o fierro pulverizado con azufre, que es un polvo de color amarillo. La mezcla nos da un tono grisáceo que a la hora de iniciar con fuego se nos genera una reacción exotérmica que estamos observando para la producción de un nuevo compuesto. Del lado derecho estamos viendo la reacción de sodio con agua para producir hidróxido de sodio, también exotérmica esta reacción, hidróxido de sodio más hidrógeno. Que por cierto, este hidrógeno, al ser un combustible y al activarse o generarse chispas, pues tiende a explotar. Una característica de esta reacción es que al formarse hidróxido de sodio, tenemos ahí agua, es una solución ya de hidróxido de sodio, solución alcalina, el pH es alto, el pH es por encima de 7. Una manera de verificar la reacción es poniendo un indicador en esa agua, un indicador común es la fenolftaleína, que al estar en pH alcalino
se pinta de un color rosa violeta. Entonces, si tenemos agua con una sustancia que es alcalina, vamos a ver el color rosa. Es decir, si se lleva a cabo la reacción y se está generando, además del hidrógeno que explota, la solución alcalina, al tener el color rosa, significa que la reacción se está llevando a cabo. Tenemos la industria de los pigmentos. Hay una gran cantidad de pigmentos utilizados para pintar diferentes materiales. Es colores generalmente contrastantes, muy coloridos, muy intensos, que muchos de ellos se generan a partir de reacciones. Entonces decimos, la industria de pigmentos utiliza mucho las reacciones. Aquí tenemos en el vaso un pigmento de color amarillo que lo podemos justificar en base a estas reacciones. ¿Cómo podemos formar este pigmento amarillo? Hacemos la reacción entre el nitrato de plomo con el yoduro de sodio. Si hablamos del nitrato de plomo, decimos es nitrato de plomo 2, reacciona con el yoduro de sodio. Es una reacción de desplazamiento doble. El plomo ocupa el lugar del sodio y el sodio de plomo, generando el yoduro de plomo 2 o yoduro plumboso más el nitrato de sodio. Y en este caso, el pigmento de color amarillo se debe al PbI2, al yoduro de plomo 2. Otra de las aplicaciones que podemos ver en las reacciones es la industria de los plásticos, de los polímeros, del poliestireno, del dacrón, del nylon, del rayón, de mucho en la industria textil. Entonces, lo que nos ilustra esta imagen es cómo se está formando, a partir de una reacción, un polímero llamado nylon, polímero plástico. Igualmente, la industria energética, decimos, para que los vehículos, ya sean terrestres, aéreos o navales, puedan moverse y generar un mecanismo de movimiento a partir de los motores y de las reacciones que ocurren, decimos, es necesario el combustible. El combustible como lo es la gasolina, el diésel, el queroseno, el gasavión, etcétera. Entonces, todo eso queda ilustrado bajo esta reacción. De manera general, estamos poniendo un hidrocarburo, el C8H8. Un hidrocarburo es una molécula que tiene exclusivamente carbono e hidrógeno. Esta más o menos sería una molécula intermedia en la gasolina, debido a que la gasolina posee una mezcla de hidrocarburos, principalmente que van desde los C6, C7 hasta los C12. Pero principalmente tenemos al hidrocarburo de 8 carbonos. Entonces, en este caso tenemos el octano. Decimos, ese combustible necesita reaccionar con el oxígeno para producir CO2 y agua. Estamos hablando de una reacción que tiene un nombre específico que se llama combustión, en la cual el combustible reacciona con el comburente, que en este caso es el oxígeno, el que facilita la reacción para producir dióxido de carbono y agua. Esta reacción es muy importante porque a partir de ella se genera electricidad, se genera movimiento, se genera toda una economía basada en el transporte, el movimiento de productos, etc. Tenemos un ejemplo de reacción muy importante que ocurre a nivel celular, donde decimos, al igual que en la combustión, donde nosotros necesitamos un combustible, a nivel celular ocurre algo similar. Bueno, no he dicho aquí que en esta reacción, me falta un triángulo a la derecha, esto es una reacción exotérmica. Cuando quemamos el combustible, en este caso octano, pudiera ser madera, pudiera ser un papel, pudiera ser cualquier materia orgánica que tenga esa cualidad de estar transformándose a dióxido de carbono. Pero además de la generación de dióxido de carbono y agua, se genera calor. Es una reacción exotérmica. Bueno, algo similar ocurre a nivel celular. Solamente que aquí la fuente de ese tipo de combustión, a esto le llamamos la respiración celular, es el nutriente, lo que comemos. En este caso decimos ese nutriente, en este caso el principal representante de este reactivo es la glucosa. La glucosa reacciona con el oxígeno, por eso inhalamos en la respiración el aire para obtener el oxígeno y que ese oxígeno vaya a las células. Y una vez que se lleva a cabo ese proceso catabólico, donde esa glucosa se empieza a descomponer, la glucosa nos libera CO2, igualmente nos genera energía. Y esta energía, a diferencia del otro que es calor, aquí nos genera una molécula
que se llama adenosintrifosfato, ATP, que es la moneda de recambio, la moneda que tiene enlaces muy energéticos. La energía está de una manera química, pero hay mucha similitud en la reacción de combustión con el proceso de respiración celular. Bueno, tenemos ejemplos de aplicación en la industria farmacéutica. Aquí tenemos el ejemplo de la molécula de penicilina. Tenemos una gran cantidad de fármacos sintéticos, es decir, que se realizan bajo procesos de reacción. Se sintetizan. Entonces, las reacciones tienen una muy importante y una gran cantidad de ellas se realizan a nivel de las industrias farmacéuticas. Entonces, ese es uno de los mejores ejemplos de aplicación de las reacciones, ocurre en esta industria. Y tenemos aquí al final el ejemplo de la celda, el ejemplo de una batería, en el cual estamos viendo ahí cómo en la simbología aparecen celdas de plomo, aparece inclusive ácido sulfúrico, que es el líquido que tienen las baterías, para producir ciertos compuestos, pero además de este proceso, que es una reacción redox, que tiene que ver con transiciones de electrones, pues nos genera electricidad. Entonces, en conclusión decimos, las reacciones nos facilitan muchos de los procesos de la vida diaria y tiene una amplia aplicación en la industria. A continuación veremos unos videos que tienen que ver con un enfoque escolar, en lo cual van a observar ustedes cambios, reacciones, mezclas de sustancias. Ahí les voy a pedir a ustedes que pongan atención en lo que están mezclando. En algunos casos nos van a indicar qué reacción está ocurriendo, la simbología propia de la reacción, pero en algunos otros casos no. Entonces, la próxima sesión analizaremos esas reacciones y trataremos de ver qué fue lo que ocurrió. Por su parte, les encargo que si hay una reacción que no está explicada claramente con su simbología, es decir, con la ecuación química, pues les pediría que ustedes la investigaran qué fue lo que se mezcló o cómo simbolizamos esa reacción. Entonces, a partir de aquí van a aparecer una serie de videos que les pido que pues pongan atención. We can compare that now to the burning of our ethane balloon. Ethane has more atoms in it, there are more bonds breaking and forming during the reaction, and therefore more energy will be released during our combustion. Much quieter, a slower reaction, but a much larger flame. Ok, observamos cómo hay una explosión y por lo tanto liberación de energía. Además del CO2 y el agua, hay una generación de energía. Bueno, vamos a cambiar de video.
belga Nassau. Lo que haremos en la próxima sesión, la próxima semana, será comentar estas reacciones. Con esto concluimos la sesión. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes.